El sol se ponía sobre las calles bulliciosas de Buenos Aires cuando Lucía Montero, una joven enfermera de 32 años, caminaba de regreso a casa después de un agotador turno en el hospital. El viento frío de otoño agitaba su cabello castaño mientras apretaba su abrigo contra su cuerpo, ansiosa por llegar a la calidez de su pequeño apartamento. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano sentado en un banco del parque, temblando visiblemente en el frío creciente. Su ropa estaba raída y sucia, y su mirada perdida en la distancia hablaba de una profunda tristeza. Lucía se detuvo, sintiendo que su corazón se encogía ante la imagen de abandono y soledad. Sin pensarlo dos veces, se acercó al hombre. «Disculpe, señor», dijo suavemente. «¿Se encuentra bien?». El anciano levantó la vista, sus ojos azules nublados por la edad pero aún penetrantes. «Estoy bien, señorita», respondió con voz ronca. «Solo descansando un poco antes de seguir mi camino». Lucía notó las marcas de lágrimas en sus mejillas arrugadas y tomó una decisión impulsiva que cambiaría su vida para siempre. «Señor, hace mucho frío aquí afuera. ¿Le gustaría venir a mi casa a tomar algo caliente?». El hombre la miró sorprendido, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Después de un momento de duda, asintió lentamente. «Eres muy amable, jovencita. Me llamo Carlos». Mientras ayudaba a Carlos a ponerse de pie, Lucía no tenía idea de que estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían su mundo y el de todos a su alrededor. En el corto trayecto hasta su apartamento, Lucía descubrió que Carlos había sido abandonado por su familia en ese parque hacía 3 días. Su historia le rompió el corazón y reforzó su determinación de ayudarlo. Al llegar a su edificio, el portero, don Héctor, los miró con desconfianza. «Señorita Lucía, ¿está segura de lo que hace?», preguntó, escudriñando a Carlos. «Completamente, don Héctor», respondió Lucía con firmeza. «Este señor necesita ayuda y se la voy a brindar». Ya en su apartamento, Lucía preparó un té caliente y un sándwich para Carlos, quien los aceptó con manos temblorosas y ojos húmedos de gratitud. Mientras comía, Lucía notó una peculiar cicatriz en su muñeca derecha, pero decidió no preguntar al respecto. «Carlos», dijo suavemente, «puede quedarse aquí esta noche. Mañana veremos cómo podemos ayudarlo a contactar a su familia». El anciano negó con la cabeza. «No tengo familia, Lucía. Me abandonaron porque soy una carga». El corazón de Lucía se estrujó ante estas palabras. «Nadie es una carga, Carlos. Todos merecemos ser tratados con dignidad». Esa noche, mientras Carlos dormía en el sofá, Lucía no pudo conciliar el sueño. Sentía que había algo más en la historia de este hombre, algo que no alcanzaba a comprender. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y desafíos. Lucía decidió que Carlos se quedaría con ella hasta que pudieran encontrar una solución más permanente. Sin embargo, su decisión no fue bien recibida por todos. Sus vecinos comenzaron a murmurar. En el trabajo, sus colegas la miraban con una mezcla de asombro e incredulidad. «¿Estás loca?», le dijo su mejor amiga, Mariana. «¿Cómo puedes meter a un desconocido en tu casa? Podría ser peligroso». Pero Lucía se mantuvo firme en su decisión. Había algo en Carlos, una dignidad silenciosa y una sabiduría en sus ojos, que la convencía de que estaba haciendo lo correcto. A medida que pasaban los días, Lucía y Carlos desarrollaron una rutina. Ella iba a trabajar y él se quedaba en el apartamento, manteniendo todo limpio y ordenado. Por las noches, compartían historias sobre sus vidas. Carlos le contó que había sido médico, pero se había retirado hacía muchos años. Hablaba con pasión sobre los avances de la medicina y Lucía se encontró fascinada por su conocimiento. Sin embargo, el mundo exterior no era tan comprensivo. Los rumores en el edificio crecían día a día. Algunos vecinos incluso sugirieron llamar a la policía, temiendo que Carlos fuera un impostor o un criminal. La tensión llegó a su punto máximo una tarde de domingo, cuando Lucía regresaba del supermercado con Carlos. Un grupo de vecinos los esperaba en el vestíbulo, liderados por doña Emilia, la chismosa del edificio. «Esto tiene que terminar, Lucía»,
exclamó doña Emilia. No podemos tener a un vagabundo viviendo aquí. Es peligroso para todos. Lucía sintió que la sangre le hervía. Carlos no es un vagabundo, respondió con voz firme. Es un ser humano que merece respeto y compasión. La discusión se acaloró rápidamente, con vecinos gritando y acusando. Carlos permaneció en silencio, su rostro una máscara de dolor y vergüenza. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Un hombre elegantemente vestido entró en el vestíbulo, seguido por 2 guardaespaldas. Todos se quedaron en silencio, sorprendidos por la repentina aparición. El hombre miró alrededor y sus ojos se posaron en Carlos. «¡Papá!», exclamó, corriendo hacia el anciano. Un murmullo de asombro recorrió el grupo. Carlos, con lágrimas en los ojos, abrazó al recién llegado. «Alejandro, hijo mío», susurró. Alejandro se volvió hacia los vecinos atónitos. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí?», preguntó con voz autoritaria. Lucía, aún en shock, dio un paso adelante. Yo encontré a Carlos en un parque hace 2 semanas. Estaba solo y abandonado. Lo traje a casa para cuidarlo». Alejandro la miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. «Señorita, no sabe cuánto le agradezco lo que ha hecho. Mi padre, él es el doctor Carlos Gutiérrez, uno de los cirujanos más reconocidos del país». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos miraban a Carlos con una nueva luz, incapaces de creer que el vagabundo que habían despreciado era en realidad una eminencia médica. Alejandro continuó: «Hace un mes, mi padre fue diagnosticado con Alzheimer en etapa temprana. Un día, en un momento de confusión, salió de casa y no pudimos encontrarlo. Lo hemos estado buscando desesperadamente desde entonces». Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía mientras escuchaba la explicación. Carlos, ahora más lúcido, tomó su mano. «Lucía, mi ángel guardián. Gracias por ver más allá de las apariencias». Los vecinos, avergonzados, comenzaron a disculparse profusamente. Doña Emilia, en particular, parecía querer que la tierra se la tragara. En los días siguientes, la historia de Lucía y el doctor Gutiérrez se hizo viral. Periódicos y programas de televisión querían entrevistarlos, fascinados por el acto de bondad que había reunido a una familia. Carlos regresó con su familia, pero nunca olvidó a Lucía. Gracias a la generosidad de Alejandro, ella recibió una beca para especializarse en geriatría, cumpliendo así su sueño de ayudar a más personas mayores. La experiencia cambió la vida de Lucía para siempre. Aprendió que la compasión puede abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían y que cada persona, sin importar su apariencia, tiene una historia que merece ser escuchada. Meses después, en la ceremonia de inauguración de una nueva ala geriátrica en el hospital donde trabajaba Lucía, el doctor Gutiérrez, acompañado por su hijo, dio un emotivo discurso. «La verdadera riqueza de una sociedad», dijo, «no se mide por su poder económico, sino por cómo trata a sus miembros más vulnerables». Lucía Montero encarna lo mejor de la humanidad, y su acto de bondad no solo me salvó a mí, sino que nos recuerda a todos el poder transformador de la compasión. Mientras el público aplaudía, Lucía, sentada en primera fila, reflexionaba sobre cómo un simple acto de bondad había desencadenado una ola de cambios positivos en su comunidad. El hospital ahora tenía un programa de voluntariado para acompañar a ancianos solitarios, y varios de sus antiguos vecinos participaban activamente. La lección era clara: nunca subestimes el poder de un acto de bondad. Puede cambiar una vida, una comunidad, y quizás, poco a poco, el mundo entero. ¿Y tú, querido lector, qué acto de bondad realizarás hoy? Recuerda que cada pequeña acción cuenta. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Juntos podemos hacer del mundo un lugar más compasivo. La historia de Lucía y Carlos nos recuerda que la verdadera identidad de una persona va mucho más allá de su apariencia o circunstancias actuales. A veces, las personas más extraordinarias pueden estar escondidas a plena vista, esperando que alguien les tienda una mano amiga. Mientras Lucía continuaba su trabajo en el hospital, ahora con un renovado sentido de propósito,
A menudo pensaba en Carlos y en cómo un simple acto de bondad había cambiado tantas vidas. Se preguntaba cuántas otras personas en las calles de Buenos Aires podrían tener historias igualmente sorprendentes, esperando ser descubiertas. Un día, mientras caminaba por el mismo parque donde había encontrado a Carlos, Lucía se detuvo frente al banco donde todo había comenzado. Colocó una pequeña placa que decía: «Un acto de bondad puede cambiar el mundo. ¿Qué harás hoy?». La placa se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para personas que querían compartir sus propias historias de bondad y compasión. Cada domingo, Lucía organizaba reuniones informales donde la gente del barrio se juntaba para hablar, compartir y ayudarse mutuamente. El impacto de estas reuniones fue más allá de lo que Lucía podría haber imaginado. Personas que antes apenas se saludaban en el ascensor ahora se ofrecían ayuda mutua. Los ancianos del barrio ya no se sentían solos, y los jóvenes encontraron mentores inesperados en sus vecinos mayores. La historia de Lucía y Carlos incluso inspiró un cambio en las políticas locales. El ayuntamiento implementó un programa de vecinos guardianes para identificar y ayudar a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Mientras la comunidad florecía con este nuevo espíritu de solidaridad, Lucía recibió una llamada inesperada. Era Alejandro, el hijo de Carlos. «Lucía», dijo con voz emocionada, «mi padre quiere verte. Tiene algo importante que decirte». Intrigada, Lucía accedió a visitar a Carlos en su casa. Cuando llegó, se sorprendió al ver que la sala estaba llena de gente. Médicos, enfermeras y hasta el alcalde de la ciudad. Carlos, sentado en un sillón, le sonrió cálidamente. «Lucía, mi ángel guardián», dijo. «He estado pensando mucho en cómo agradecerte por lo que hiciste por mí. Y creo que finalmente encontré la manera». Con la ayuda de Alejandro, Carlos se puso de pie y continuó: «He decidido donar una parte significativa de mi fortuna para establecer una fundación. La Fundación Lucía Montero se dedicará a ayudar a personas mayores en situación de calle y a promover actos de bondad en toda la ciudad». Lucía se quedó sin palabras, con lágrimas rodando por sus mejillas. Nunca había buscado reconocimiento por sus acciones, pero saber que su pequeño acto de bondad se multiplicaría de esta manera la llenaba de una alegría indescriptible. El alcalde tomó la palabra: «Señorita Montero, su acción nos ha recordado a todos el poder de la compasión. En nombre de la ciudad, quiero anunciar que la Fundación contará con todo nuestro apoyo para implementar programas de ayuda en toda la ciudad». Mientras la sala estallaba en aplausos, Lucía pensó en cómo un simple gesto de amabilidad había desencadenado una reacción en cadena de bondad que ahora se extendía por toda la ciudad. Esta historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. A veces, todo lo que se necesita es un acto de bondad para cambiar una vida, una comunidad o incluso una ciudad entera. Si te ha conmovido esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Juntos podemos inspirar más actos de bondad y hacer del mundo un lugar mejor, un gesto a la vez. Meses después de la creación de la fundación, Lucía se encontró frente a una audiencia de cientos de personas en una conferencia sobre el cuidado de los adultos mayores. Nunca se había imaginado en ese papel, pero ahí estaba, lista para compartir su experiencia. «Cuando invité a Carlos a mi casa aquella noche fría», comenzó, «no tenía idea de que estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la mía y la de toda nuestra comunidad. Lo que aprendí es que la bondad tiene un efecto multiplicador. Un simple acto puede desencadenar una avalancha de cambios positivos». Mientras hablaba, Lucía notó caras familiares entre el público. Estaban doña Emilia y otros vecinos que una vez habían criticado su decisión de ayudar a Carlos. Ahora, todos ellos eran voluntarios activos en la fundación. «La verdadera lección», continuó Lucía, «no es solo sobre ayudar a los demás. Es sobre ver más allá de las apariencias, sobre dar una segunda oportunidad, sobre creer en la bondad inherente de las personas. Cada uno de nosotros tiene una historia, y cada historia merece ser escuchada». Lucía hizo una pausa, mirando a su audiencia. Sus ojos se detuvieron en Carlos, sentado en primera fila, quien le dedicó una sonrisa de aliento. «Pero nuestra historia no termina ahí», continuó Lucía con renovada energía.
Lo que comenzó como un simple acto de bondad se ha convertido en un movimiento que está cambiando vidas en toda la ciudad. Lucía procedió a compartir algunas de las historias más impactantes que habían surgido a raíz de la fundación. Habló de María, una anciana de 83 años que había estado viviendo en las calles durante 2 décadas antes de que la fundación la encontrara y le proporcionara un hogar y atención médica. María ahora es voluntaria en nuestro programa de acompañamiento, dijo Lucía con orgullo. Usa su experiencia para ayudar a otros que están pasando por lo mismo que ella vivió. También contó la historia de Juan, un joven estudiante de medicina que se había ofrecido como voluntario en la fundación y había descubierto su vocación por la geriatría. Juan nos dijo que nunca había considerado especializarse en el cuidado de adultos mayores hasta que conoció a nuestros residentes, explicó Lucía. Ahora, está determinado a convertirse en un geriatra y a marcar la diferencia en la vida de las personas mayores. Mientras Lucía hablaba, la audiencia estaba cautivada. Muchos tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por las historias de transformación y esperanza. Pero el impacto va más allá de las personas que ayudamos directamente, continuó Lucía. Hemos visto un cambio en la actitud de toda la comunidad hacia nuestros adultos mayores. Lucía describió cómo los negocios locales habían comenzado a ofrecer descuentos y servicios especiales para los ancianos. Como las escuelas habían iniciado programas de visitas a residencias de ancianos, creando vínculos intergeneracionales invaluables. Lo más hermoso, dijo Lucía con una sonrisa, es ver cómo la bondad se ha vuelto contagiosa. Cada día recibimos llamadas de personas que quieren ayudar, que quieren ser parte de este movimiento de compasión. En ese momento, Lucía hizo una pausa dramática. Miró a Carlos, quien asintió levemente, dándole permiso para compartir algo que habían mantenido en secreto hasta ese momento. Queridos amigos, dijo Lucía, su voz temblando ligeramente de emoción, tengo el honor de anunciar que la Fundación Lucía Montero está a punto de dar un paso audaz. Gracias a la generosidad de nuestros donantes y al incansable trabajo de nuestros voluntarios, vamos a abrir el primer centro integral de cuidado para adultos mayores de la ciudad. Un murmullo de emoción recorrió la audiencia. Lucía continuó, este centro no será solo un lugar donde nuestros adultos mayores puedan vivir con dignidad. Será un espacio de aprendizaje, de intercambio intergeneracional, de investigación sobre el envejecimiento saludable. Será un faro de esperanza y un modelo para otras ciudades en todo el país. La ovación que siguió fue ensordecedora. Lucía vio a Carlos ponerse de pie con dificultad, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. En ese momento, sintió que todo había valido la pena. Cada noche de desvelo, cada obstáculo superado, cada momento de duda. Cuando el aplauso finalmente se apagó, Lucía levantó las manos para pedir silencio. Pero hay algo más, dijo, su voz cargada de emoción. Algo que he aprendido en este viaje y que quiero compartir con todos ustedes. Lucía tomó un profundo respiro antes de continuar. Cuando invité a Carlos a mi casa aquella noche, muchos pensaron que yo estaba ayudándolo a él. Y sí, en cierto sentido lo estaba haciendo. Pero la verdad es que él me ayudó mucho más a mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía mientras hablaba. Carlos me enseñó el verdadero significado de la resiliencia, de la dignidad frente a la adversidad. Me mostró que nunca es tarde para hacer una diferencia, que nunca somos demasiado viejos para aprender o para enseñar. Lucía miró directamente a Carlos mientras decía estas palabras. El anciano doctor, ahora retirado pero aún respetado por todos, le devolvió la mirada con una mezcla de orgullo y gratitud. Lo que quiero que todos entiendan, continuó Lucía, es que cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Cuando extendemos una mano a alguien en necesidad, no solo cambiamos su vida, sino que transformamos la nuestra propia. La sala estaba en completo silencio, cada persona absorta en las palabras de Lucía. Así que hoy, dijo Lucía, su voz ganando fuerza, quiero desafiarlos a todos. No esperen a que se presente una gran oportunidad para hacer el bien. Comiencen con pequeños actos de bondad. Una sonrisa a un extraño, una palabra amable a un vecino, una visita a un familiar anciano.
porque nunca sabemos cómo un pequeño gesto puede desencadenar una avalancha de bondad. Lucía hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Luego, con una sonrisa, añadió, y quién sabe, tal vez el próximo vagabundo que ayuden resulte ser un médico famoso. La audiencia estalló en risas y aplausos. Carlos, desde su asiento, le guiñó un ojo a Lucía, compartiendo la broma privada. Cuando el ruido se apagó, Lucía concluyó su discurso con una última reflexión. Amigos míos, vivimos en un mundo que a menudo parece frío e indiferente. Pero cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar eso. Cada uno de nosotros puede ser una luz en la oscuridad, un faro de esperanza para alguien que lo necesita. Así que salgan de aquí hoy y sean esa luz. Sean ese cambio que quieren ver en el mundo. Porque nunca sabemos cuándo un simple acto de bondad puede cambiar una vida, una comunidad o incluso el mundo entero. Con estas palabras, Lucía dio por terminado su discurso. La ovación que siguió fue ensordecedora, con toda la audiencia poniéndose de pie para aplaudir. Mientras Lucía bajaba del escenario, fue inmediatamente rodeada por personas que querían agradecerle, felicitarla o simplemente estrechar su mano. Entre la multitud, vio a Carlos acercándose lentamente, apoyado en su bastón. «Mi querida Lucía», dijo el anciano cuando finalmente llegó a su lado. «Nunca dejas de sorprenderme». Ese discurso fue simplemente hermoso. Lucía abrazó a Carlos con fuerza. «Todo esto es gracias a ti», le susurró. Carlos negó con la cabeza. «No, mi niña. Esto es gracias a ti. Tú fuiste la que tuvo el coraje de ayudar a un extraño. Tú fuiste la que vio más allá de las apariencias. Tú eres la verdadera heroína de esta historia». Mientras se separaban del abrazo, Lucía notó que Carlos tenía una expresión peculiar en su rostro, como si estuviera luchando internamente con algo. «¿Qué pasa, Carlos?», preguntó preocupada. Carlos tomó una respiración profunda antes de responder. «Hay algo que nunca te he contado, Lucía. Algo que he guardado en secreto todos estos años». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. «¿De qué se trata?», preguntó con una mezcla de curiosidad y aprensión. Carlos miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Luego, con voz baja y temblorosa, dijo: «La noche que me encontraste en ese parque, no fue un accidente». Lucía lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?». Yo había decidido terminar con todo esa noche», confesó Carlos, las lágrimas asomando a sus ojos. «Había perdido la esperanza. Me sentía solo, inútil, una carga para mi familia. Pensé que el mundo estaría mejor sin mí». Lucía sintió que le faltaba el aire. Nunca había imaginado que Carlos hubiera estado en un lugar tan oscuro. «Estaba a punto de hacer algo irreversible», continuó Carlos. «Pero entonces apareciste tú. Tu bondad, tu compasión, me devolvieron la fe en la humanidad. Me diste una razón para seguir viviendo». Lucía no pudo contener las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Abrazó a Carlos nuevamente, esta vez con más fuerza que nunca. «Oh, Carlos», susurró entre sollozos. «No tenía idea. Estoy tan agradecida de haber estado allí esa noche». Cuando finalmente se separaron, Carlos tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Quiero que entiendas algo, mi niña. Cuando hablamos de salvar vidas, no siempre se trata de grandes gestos heroicos. A veces, es tan simple como mostrar amabilidad a un extraño. Tú no solo cambiaste mi vida esa noche, la salvaste». Lucía se quedó sin palabras, abrumada por la magnitud de lo que Carlos acababa de revelar. De repente, todo cobraba un nuevo significado. Cada vida tocada por la fundación, cada persona ayudada, cada cambio positivo en la comunidad, todo se remontaba a ese momento en el parque. «Carlos», dijo finalmente Lucía, su voz apenas un susurro. «Prometo que continuaré con este trabajo. Prometo que seguiré luchando por un mundo más compasivo, más amable. Por ti, por todos los que necesitan una mano amiga». Carlos sonrió, una sonrisa llena de orgullo y afecto. «Lo sé, mi niña.
Y ese es el verdadero milagro. Que un acto de bondad pueda multiplicarse de esta manera, tocando incontables vidas. Ese es el poder del amor y la compasión. Mientras se alejaban juntos del escenario, Lucía reflexionó sobre el increíble viaje que había comenzado aquella noche fría en el parque. Un viaje que la había llevado de ser una simple enfermera a convertirse en una fuerza de cambio en su comunidad. Pero más importante aún, era un viaje que le había enseñado la lección más valiosa de todas. Que cada vida es preciosa, que cada persona merece ser tratada con dignidad y respeto, y que un simple acto de bondad puede, literalmente, salvar una vida. Queridos lectores, si esta historia ha tocado sus corazones, les pedimos que no solo se suscriban y den like, sino que también salgan al mundo y realicen su propio acto de bondad. Porque nunca sabemos cuándo podríamos estar salvando una vida con un simple gesto de amabilidad. En los días siguientes a la conferencia, la historia de Lucía y Carlos se volvió viral. Periódicos, programas de televisión y redes sociales se llenaron de relatos sobre cómo un simple acto de bondad había desencadenado una ola de cambio positivo en la comunidad. La Fundación Lucía Montero recibió una avalancha de donaciones y ofertas de voluntariado. Personas de todas las edades y condiciones sociales querían ser parte de este movimiento de compasión. Pero para Lucía, el verdadero impacto se veía en los pequeños cambios diarios que observaba a su alrededor. Veía a vecinos ayudándose mutuamente, a jóvenes ofreciendo su asiento en el autobús a personas mayores, a extraños intercambiando sonrisas en la calle. Un día, mientras caminaba por el parque donde todo había comenzado, Lucía se encontró con una escena que la llenó de emoción. Un grupo de niños de una escuela local estaba organizando una merienda para los ancianos del barrio. Vio risas, abrazos y un intercambio de historias y experiencias entre generaciones. Se sentó en un banco cercano, el mismo banco donde había encontrado a Carlos años atrás, y observó la escena con lágrimas de alegría en los ojos. Una niña pequeña se acercó a ella, ofreciéndole un sándwich. ¿Quiere compartir nuestra merienda, señora?, preguntó la niña con una sonrisa. Lucía aceptó el sándwich con gratitud. Gracias, cariño. ¿Sabes? Este banco tiene una historia muy especial. La niña la miró con curiosidad. ¿En serio? ¿Qué historia? Lucía sonrió. Es una historia sobre cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar el mundo. ¿Te gustaría escucharla? La niña asintió entusiasmada y se sentó junto a Lucía. Pronto, otros niños y ancianos se acercaron, formando un círculo alrededor del banco. Y así, Lucía comenzó a contar la historia de cómo había conocido a Carlos, de cómo ese encuentro había cambiado sus vidas y las de toda la comunidad. Mientras hablaba, vio cómo los ojos de los niños se iluminaban con comprensión y cómo los ancianos asentían con reconocimiento. Y recuerden, concluyó Lucía, nunca subestimen el poder de un acto de bondad. Puede parecer pequeño e insignificante en el momento, pero puede desencadenar una ola de cambio que afecte a toda una comunidad, o incluso al mundo entero. Cuando terminó su relato, hubo un momento de silencio reflexivo. Luego, uno de los ancianos habló. Señorita Lucía, dijo con voz emocionada, gracias a usted y a la Fundación, ya no me siento solo. He encontrado una nueva familia aquí. Otros se unieron, compartiendo cómo la Fundación y el espíritu de bondad que había inspirado habían cambiado sus vidas. Lucía escuchó cada historia con el corazón lleno de gratitud y asombro. De repente, uno de los niños se puso de pie. Tengo una idea, exclamó. ¿Y si hacemos de este banco un lugar especial? Podríamos decorarlo y poner una placa que cuente la historia. Así, todos los que se sienten aquí sabrán que pueden hacer una diferencia. La sugerencia fue recibida con entusiasmo. En las semanas siguientes, la comunidad se unió para transformar el banco. La placa en el banco se convirtió rápidamente en un punto de interés local. Personas de toda la ciudad venían a verla, a sentarse en el banco y a reflexionar sobre cómo podían incorporar más actos de bondad en sus vidas diarias. Un día, mientras Lucía visitaba el banco, se encontró con una joven periodista que estaba haciendo un reportaje sobre la fundación y el impacto que había tenido en la comunidad. Señorita Montero, comenzó la periodista, su historia ha inspirado a miles de personas.
¿Qué les diría a aquellos que quieren hacer una diferencia pero no saben por dónde empezar? Lucía sonrió, pensativa. Les diría que comiencen con lo que tienen, donde están. No necesitas ser rico o famoso para hacer el bien. A veces, una simple sonrisa o una palabra amable puede marcar la diferencia en el día de alguien. La periodista asintió, tomando notas. ¿Y qué hay de aquellos que sienten que sus problemas son demasiado grandes, que un pequeño acto de bondad no puede hacer mucho? Ah, respondió Lucía, esa es una pregunta importante. Verás, cuando ayudamos a otros, no solo cambiamos sus vidas, sino también las nuestras. Nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestros problemas, que todos estamos conectados. Y esa conexión, ese sentido de comunidad, puede ser la fuerza que necesitamos para superar nuestros propios desafíos. Mientras hablaba, Lucía notó que un pequeño grupo se había formado a su alrededor, escuchando atentamente. Entre ellos, reconoció a varios de los ancianos que la fundación había ayudado, así como a voluntarios y vecinos. Además, continuó, nunca sabemos el impacto que nuestras acciones pueden tener. Cuando ayudé a Carlos aquella noche, no tenía idea de que eso llevaría a la creación de la fundación, o que inspiraría a tantas personas. Cada acto de bondad es como una piedra lanzada en un estanque. Las ondas se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. La periodista parecía fascinada. Es una hermosa analogía. ¿Tiene algún ejemplo concreto de cómo un pequeño acto de bondad ha tenido un gran impacto? Lucía miró alrededor, buscando inspiración. Sus ojos se posaron en una mujer mayor que estaba entre los espectadores. Doña Elena, llamó, ¿le importaría compartir su historia? La mujer, de unos 70 años, dio un paso al frente, sonriendo tímidamente. Bueno, comenzó, hace unos meses, estaba pasando por un momento muy difícil. Mi esposo había fallecido y me sentía muy sola. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con un grupo de jóvenes voluntarios de la fundación que estaban organizando una actividad para los ancianos del barrio. Doña Elena hizo una pausa, sus ojos brillando con el recuerdo. Me invitaron a unirme, y aunque al principio dudé, decidí darle una oportunidad. Ese día no solo me divertí, sino que conocí a otras personas que estaban pasando por situaciones similares. Formamos un grupo de apoyo y ahora nos reunimos regularmente. Incluso hemos comenzado nuestro propio proyecto de voluntariado, visitando a otros ancianos que están confinados en sus casas. La periodista escuchaba atentamente, claramente conmovida por la historia. Es increíble cómo una simple invitación puede cambiar una vida, comentó. Exactamente, asintió Lucía. Y eso es lo que queremos que la gente entienda. No se trata solo de grandes gestos o donaciones importantes. Se trata de estar atentos a las necesidades de los demás y actuar con compasión en nuestro día a día. Mientras la entrevista continuaba, más personas se unieron al grupo, compartiendo sus propias historias de cómo la fundación o el espíritu de bondad que había inspirado habían impactado sus vidas. Había un joven que había encontrado su vocación como trabajador social después de ser voluntario en la fundación. Una pareja de ancianos que había redescubierto el amor y la compañía gracias a las actividades organizadas por la fundación. Un niño que había iniciado un club de lectura en su escuela para leer a los residentes de un asilo cercano. Cada historia era un testimonio del poder transformador de la bondad y la compasión. Lucía escuchaba con el corazón lleno de gratitud y asombro. Nunca había imaginado que aquel simple acto de ayudar a un anciano en el parque tendría un impacto tan profundo y duradero. Queridos lectores, si esta historia los ha conmovido, los invitamos no solo a suscribirse y dar like, sino también a reflexionar sobre cómo pueden incorporar más actos de bondad en sus vidas diarias. Recuerden, nunca subestimen el poder de un gesto amable. Mientras la entrevista llegaba a su fin, la periodista hizo una última pregunta. Señorita Montero, después de todo lo que ha logrado, ¿cuál es su sueño para el futuro? Lucía se tomó un momento para reflexionar antes de responder. Mi sueño es que la bondad y la compasión se conviertan en nuestra primera respuesta ante cualquier situación. Que cuando veamos a alguien en necesidad, nuestro instinto sea ayudar en lugar de juzgar o ignorar.
Hizo una pausa, mirando a las personas reunidas a su alrededor. Sueño con un mundo donde nadie tenga que sentirse solo o abandonado. Donde cada persona, sin importar su edad o condición, sea valorada y respetada. Pero sobre todo, continuó, su voz llena de emoción, sueño con un mundo donde historias como la mía y la de Carlos no sean excepcionales. Donde los actos de bondad sean tan comunes que ni siquiera sean noticia. Sus palabras resonaron en el grupo, y muchos asintieron en señal de acuerdo. La periodista, visiblemente conmovida, agradeció a Lucía por su tiempo y sus inspiradoras palabras. Mientras el grupo se dispersaba, Lucía se quedó un momento más sentada en el banco, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido desde aquella noche fría. Pensó en Carlos, en cómo un encuentro casual había cambiado el curso de sus vidas y las de tantos otros. De repente, sintió una mano en su hombro. Al volverse, vio a Carlos, apoyado en su bastón, sonriéndole con calidez. «Te vi en la televisión», dijo el anciano, sentándose junto a ella. «Estuviste maravillosa, como siempre». Lucía tomó su mano, agradecida por su presencia. «Todo esto es gracias a ti, Carlos. Si no te hubiera encontrado aquella noche». Carlos negó con la cabeza. «No, mi niña. Es gracias a ti. Tu bondad, tu compasión, eso es lo que ha hecho la diferencia. Yo solo fui el catalizador». Se quedaron en silencio por un momento, observando a las personas que pasaban por el parque. Familias jugando, parejas paseando, ancianos disfrutando del sol, la vida en toda su diversidad y belleza. «¿Sabes?», dijo Carlos finalmente. «Cuando era joven, soñaba con cambiar el mundo. Quería ser un gran médico, descubrir curas, salvar vidas. Y lo hice, en cierta medida. Pero ahora me doy cuenta de que el verdadero cambio no siempre viene de los grandes gestos». Lucía lo miró con curiosidad. «¿A qué te refieres?». «Me refiero a que el verdadero cambio a menudo comienza con pequeños actos de bondad, como el tuyo aquella noche», explicó Carlos. «Esos actos se multiplican, se expanden, como las ondas en un estanque. Y antes de que nos demos cuenta, han transformado comunidades enteras». Lucía asintió, comprendiendo profundamente las palabras de Carlos. «Es cierto. A veces me siento abrumada por todo lo que queda por hacer, por todas las personas que aún necesitan ayuda. Pero luego recuerdo que cada pequeño acto cuenta». «Exactamente», sonrió Carlos. «Y eso es lo que hace que tu trabajo, que nuestra fundación, sea tan importante. No solo estamos ayudando a las personas directamente, sino que estamos inspirando a otros a hacer lo mismo». En ese momento, una niña pequeña se acercó a ellos, sosteniendo un ramo de flores silvestres que había recogido en el parque. Sin decir una palabra, se lo ofreció a Lucía con una sonrisa tímida. Lucía tomó las flores, profundamente conmovida por el gesto. «Gracias, cariño», dijo con voz suave. «Son hermosas». La niña sonrió aún más ampliamente y luego corrió de vuelta a donde sus padres la esperaban. Lucía y Carlos la vieron alejarse, sus corazones llenos de esperanza por el futuro. «¿Ves?», dijo Carlos. «Ahí lo tienes. Otro pequeño acto de bondad. ¿Quién sabe qué impacto tendrá en el futuro de esa niña, o en las vidas de las personas que ella tocará?» Lucía asintió, sus ojos brillando con lágrimas de emoción. «Tienes razón, Carlos. Cada acto de bondad es una semilla plantada. Algunas crecerán para convertirse en árboles frondosos, otras en flores delicadas. Pero todas, sin excepción, harán del mundo un lugar más hermoso». Se quedaron sentados en silencio por un rato más, disfrutando de la paz del momento y de la calidez de su amistad. A su alrededor, el parque bullía de vida y actividad, un testimonio del poder de la comunidad y la conexión humana. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Lucía se dio cuenta de que había encontrado su verdadero propósito en la vida. No se trataba solo de ayudar a los demás, sino de inspirar un movimiento de bondad y compasión que pudiera extenderse mucho más allá de su propia vida. «Carlos», dijo finalmente, «prometo que continuaré con este trabajo, no importa lo difícil que sea.
Prometo que seguiré luchando por un mundo más amable y compasivo. Carlos apretó su mano con afecto. Lo sé, mi niña. Y ese es el verdadero milagro. Que un acto de bondad pueda multiplicarse de esta manera, tocando incontables vidas. Ese es el poder del amor y la compasión. Mientras se levantaban para irse, Lucía echó una última mirada al banco donde todo había comenzado. La placa brillaba a la luz del atardecer, un recordatorio permanente de cómo un simple acto de bondad puede cambiar el mundo. Y así, queridos lectores, concluimos esta historia de Lucía y Carlos. Pero en realidad, esta no es un final, sino un comienzo. Un comienzo para cada uno de nosotros, una invitación a ser más amables, más compasivos, más atentos a las necesidades de los demás. Porque nunca sabemos cuándo nuestro pequeño acto de bondad puede ser el catalizador de un gran cambio. Nunca sabemos cuándo podríamos estar salvando una vida con un simple gesto de amabilidad. Así que salgan al mundo con los ojos y el corazón abiertos. Busquen oportunidades para hacer el bien, por pequeñas que parezcan. Y recuerden siempre las palabras de Lucía: cada acto de bondad es una semilla plantada. Algunas crecerán para convertirse en árboles frondosos, otras en flores delicadas. Pero todas, sin excepción, harán del mundo un lugar más hermoso. Y quién sabe, tal vez un día, en un futuro no muy lejano, viviremos en un mundo donde la bondad y la compasión sean la norma, no la excepción. Un mundo donde cada banco en cada parque tenga una historia de amor y generosidad para contar. Hasta entonces, sigamos plantando semillas de bondad, una a la vez. Porque cada acto cuenta, cada gesto importa, y juntos podemos crear un jardín de esperanza y amor que florezca para las generaciones venideras. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte y dar like. Pero más importante aún, sal al mundo y realiza tu propio acto de bondad hoy. Porque tú también tienes el poder de cambiar una vida, de inspirar a otros, de hacer del mundo un lugar mejor. Y recuerda, como Lucía y Carlos nos han enseñado, nunca subestimes el poder de un acto de bondad. Puede parecer pequeño e insignificante en el momento, pero puede desencadenar una ola de cambio que afecte a toda una comunidad, o incluso al mundo entero. Así que, ¿qué estás esperando? Tu acto de bondad podría ser el comienzo de algo hermoso. Podría ser el inicio de tu propia historia inspiradora. Podría ser la chispa que encienda un movimiento de compasión en tu comunidad. Ve y sé la luz en la oscuridad de alguien más. Ve y planta tu propia semilla de bondad. Porque como Lucía y Carlos nos han mostrado, nunca se sabe dónde puede llevar un simple acto de amor y compasión. Y quién sabe, tal vez algún día, alguien contará tu historia, sentado en un banco en un parque, inspirando a otros a seguir tu ejemplo. Porque así es como cambia el mundo, un acto de bondad a la vez. Continuando la historia. Los meses pasaron, y la influencia de la Fundación Lucía Montero seguía creciendo. La historia de Lucía y Carlos había inspirado a personas en toda la ciudad. Y pronto, en todo el país. Surgieron iniciativas similares en otras ciudades, todas basadas en el principio de que un simple acto de bondad podía desencadenar un cambio significativo. Un día, Lucía recibió una llamada inesperada. Era de la oficina del presidente de la nación. Señorita Montero, dijo la voz al otro lado de la línea, el presidente desea reunirse con usted para discutir la posibilidad de implementar un programa nacional basado en el modelo de su fundación. Lucía casi dejó caer el teléfono de la sorpresa. Nunca había imaginado que su pequeña iniciativa llegaría tan lejos. Con manos temblorosas, aceptó la invitación. La noticia de la reunión se difundió rápidamente. Los medios de comunicación estaban ansiosos por cubrir la historia, y Lucía se encontró en el centro de una tormenta mediática. Pero en medio de todo el caos, se mantuvo fiel a sus principios. No se trata de mí, repetía en cada entrevista. Se trata de la bondad que existe en cada uno de nosotros. Se trata de reconocer que todos tenemos el poder de hacer una diferencia. El día de la reunión llegó. Lucía, vestida con sencillez pero con elegancia, entró en el imponente edificio del gobierno. A su lado iba Carlos, quien insistió en acompañarla a pesar de su edad avanzada. Estoy nervioso,
confesó Carlos mientras esperaban en la antesala. Nunca pensé que estaría en un lugar como este. Lucía tomó su mano, dándole un apretón reconfortante. Yo tampoco, sonrió. Pero recuerda, estamos aquí por todas las personas que hemos ayudado y por todas las que aún podemos ayudar. Cuando finalmente entraron en la oficina presidencial, fueron recibidos con calidez. El presidente los saludó con un apretón de manos y los invitó a sentarse. Señorita Montero, doctor Gutiérrez, comenzó el presidente, su trabajo me ha impresionado profundamente. Han demostrado que la compasión y la bondad no son solo ideales abstractos, sino fuerzas poderosas que pueden transformar comunidades enteras. Lucía y Carlos escucharon atentamente mientras el presidente explicaba su visión de un programa nacional de voluntariado y apoyo comunitario basado en el modelo de la Fundación Lucía Montero. Queremos llevar esta idea a cada rincón del país, dijo el presidente. Imaginen el impacto que podríamos tener si cada ciudad, cada pueblo, tuviera su propia versión de su fundación. Lucía sintió que su corazón se aceleraba ante la magnitud de la propuesta. Señor presidente, respondió con voz firme, estamos honrados por su interés en nuestro trabajo. Pero debo enfatizar que el éxito de nuestra fundación no se debe a ningún programa o estructura específica. Se debe a la bondad inherente de las personas, a su deseo de ayudar a los demás cuando se les da la oportunidad. El presidente asintió, claramente impresionado por la sabiduría de Lucía. Entiendo, dijo. Entonces, ¿cómo sugiere que procedamos? Fue Carlos quien respondió esta vez. Si me permite, señor presidente, dijo el anciano médico, su voz temblando ligeramente pero llena de convicción. Lo que necesitamos no es un programa gubernamental masivo, sino un cambio en la forma en que vemos la bondad y la compasión en nuestra sociedad. Lucía asintió, continuando el pensamiento de Carlos. Exactamente. En lugar de crear una nueva burocracia, sugerimos una campaña nacional para promover y celebrar los actos de bondad. Imaginemos un país donde cada ciudadano se sienta empoderado para hacer la diferencia en su comunidad, donde la compasión sea valorada tanto como el éxito profesional o académico. El presidente escuchó atentamente, su expresión pasando de la sorpresa al entendimiento y finalmente al entusiasmo. Es una idea audaz, dijo finalmente. Pero creo que es exactamente lo que nuestro país necesita en estos tiempos difíciles. La reunión se extendió por horas, con Lucía y Carlos compartiendo sus experiencias y visión, y el presidente y su equipo tomando notas y haciendo preguntas. Al final, se llegó a un acuerdo. El gobierno lanzaría una campaña nacional llamada La Revolución de la Bondad, inspirada en la historia de Lucía y Carlos. Cuando salieron de la oficina presidencial, Lucía y Carlos se sentían agotados pero eufóricos. «Puedes creerlo», dijo Lucía, aún aturdida por todo lo que había ocurrido. Carlos sonrió, sus ojos brillando con orgullo y emoción. «Siempre supe que eras especial, Lucía. Desde aquella noche en el parque. Pero esto va más allá de mis sueños más locos». Mientras caminaban por los pasillos del edificio gubernamental, Lucía se detuvo de repente. «Carlos», dijo, volviéndose hacia su amigo y mentor, «¿crees que realmente podemos cambiar el país? ¿El mundo incluso?» Carlos tomó las manos de Lucía entre las suyas, su mirada llena de sabiduría y esperanza. «Mi querida Lucía», respondió, «ya lo estamos haciendo. Cada acto de bondad, cada vida tocada, cada corazón abierto a la compasión, todo eso está cambiando el mundo, poco a poco». Lucía asintió, sintiendo una renovada determinación. «Tienes razón», dijo, «y seguiremos haciéndolo, un acto de bondad a la vez». Queridos lectores, mientras Lucía y Carlos se preparan para embarcar en esta nueva aventura, les preguntamos, ¿qué acto de bondad realizarán hoy? Recuerden, cada gesto cuenta, cada acción importa. Juntos, podemos crear un mundo más compasivo y solidario. Si esta historia los ha inspirado, no olviden suscribirse y dar like. Pero más importante aún, salgan y sean la diferencia que quieren ver en el mundo. Porque como Lucía y Carlos nos han enseñado, nunca se sabe cuándo un simple acto de bondad puede desencadenar una revolución de amor y compasión.